en el derecho de palabra. Adelante, Raúl. Bien, bienvenidos a esta presentación denominada Mejoramiento de la clasificación de insectos en cultivos de algodón usando técnicas de transfer learning. Este es uno de los resultados de investigación en nuestro trabajo de proyecto de doctorado. Muchas gracias a la red TEPUY por permitirme hacer esta presentación. Quiero presentarles el equipo de investigación. Mi nombre es Raúl Toscano, soy estudiante del doctorado en Ingeniería de la Universidad de AFIT. Mi director es el profesor José Aguilar. Mis codirectores son el profesor Mauricio Toro y el profesor Manuel Caro. Primeramente, vamos a tener un bosquejo de todo lo que vamos a ver en la presentación. Vamos a ver cómo se desencadenó todo esto, todos estos modelos, la importancia de desarrollar los modelos de clasificación. Y le estaré hablando algo del marco teórico para contextualizar exactamente los conceptos principales aquí presentados. Luego les mostraré los resultados que obtuvimos de las técnicas de transfer learning para mejorar los procesos en el mejoramiento de los modelos de clasificación del picudo y cómo fue ese proceso. Estaré mencionando sobre las plagas de algodón, cómo se comportan, la importancia que tienen. Estaré hablando sobre el transfer learning, que son modelos de aprendizaje automático. Esto desarrollamos un modelo para determinar el comportamiento del picudo, del algodonero, conocido como el boll weevil. De acuerdo a las características de nuestros datos, decidimos aplicar unas técnicas de transfer learning para uno de los algoritmos que mejor se desempeñó en los trabajos anteriores, que fue el XGBoost, con datos climáticos. Y esto nos dio unos resultados que nos permiten identificar los beneficios para la agricultura y asimismo también que se puede extender a otras áreas de conocimiento. Asimismo, entonces nos dio como un propósito de implementar técnicas de transferencia de aprendizaje para el mejoramiento de la clasificación de la población del picudo o de insectos. Estaré hablando de dos temas específicamente, que es los insectos en el cultivo de algodón, su gestión y el proceso de transferencia de aprendizaje. Los insectos en los cultivos de algodón generan muchas pérdidas, tanto económicas, la calidad de sus productos, por eso la importancia de detectarlos a tiempo, de controlarlos. Y hay muchas plagas que atacan el cultivo de algodón en diferentes etapas de crecimiento del cultivo, dependiendo del ciclo de vida del picudo o de cualquier insecto, teniendo en cuenta que el picudo es uno de los insectos más agresivos en el cultivo de algodón. Decidimos utilizarlo como caso de estudio. El picudo es un insecto succionador. Aquí en la imagen estamos viendo uno de los daños que causa el picudo al alimentarse del fruto del algodón, ya sea al alimentarse del fruto o ya sea al momento de colocar sus huevos. El ciclo de vida del picudo lo tenemos dependiendo del área donde se encuentre, dependiendo de las condiciones climáticas. Hay unos que tienen un ciclo largo, por ejemplo, este lo tenemos que ya en 21 días puede estar en etapa de procreación. Y el joven se conoce como el picudo rojo, así lo estamos mencionando aquí en la presentación. El picudo que está en etapa de apareamiento se conoce como los negros. En un estado más temprano puede estar, por ejemplo, en 15 días ya el picudo para estar en etapa de apareamiento, y lo cual indica de que es un proceso bastante rápido y la hembra puede colocar 6 huevos diarios incluso, o sea que el proceso es bastante rápido. Teniendo en cuenta estas condiciones, nosotros utilizamos el departamento de Córdoba para nuestro trabajo, donde analizamos unas áreas de las regiones de Córdoba, las que son algodoneras. Aquí se colocan unas trampas de feromonas. Esas trampas de feromonas tienen GPS donde indica dónde se encuentra el picudo y se hace un proceso de recolectar la información. Esa información se recolecta como rojos
o negros, y esos nos indica si son jóvenes, si son adultos, qué cantidad se recolectaron cada 15 días que se hizo el proceso de revisión. Y eso lo fusionamos con datos climáticos en trabajos previos. Esos datos climáticos pues nos indicaron, la dataset está bastante indicándonos las condiciones ideales del picudo, está bastante relacionado con lo que encontramos en la literatura, y de acuerdo a estas áreas de estudio, pues estaré mencionando específicamente las que trabajamos, que son Lorica, Cereté, Ciénaga de Oro y Montería. Estas áreas de estudio pues tuvieron unas características, por ejemplo, algunas tenían todas las variables climáticas, temperatura, humedad y pluviometría, otras no, como el caso de Montería, por eso lo utilizamos como uno de los focos para hacer transfer learning basado en características, mencionaré más en detalle. Y Ciénaga de Oro, por ejemplo, en los trabajos previos falló porque tenía pocas instancias, lo cual nos hizo pensar de que era un buen candidato para nuestro trabajo. Específicamente, la parte de Transfer Learning una técnica de Machine Learning en la cual nos permite utilizar modelos preentrenados para poderlos utilizar en una nueva tarea relacionada y poder utilizar el conocimiento aprendido en la tarea previa. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el conocimiento para aprender a manejar bicicleta, ese conocimiento que tenemos ahí aprendido podemos implementarlo en una nueva tarea relacionada como es aprender una motocicleta. Asimismo, entonces nosotros tenemos tareas relacionadas que al momento de determinar si se puede implementar un proceso de transferencia de aprendizaje, nos permite ganar nuevo conocimiento. Teniendo en cuenta la clasificación que hace Pan y Yang, hizo cuatro categorías para los modelos que son de clasificación, regresión y clustering, pues nosotros utilizamos 3 de ellas de acuerdo a nuestro trabajo de clasificación, basada en instancia, basada en características y basada en parámetros. Voy a hablar en detalle cada una de ellas y cómo lo fuimos abordando en cuanto a nuestro diseño y luego la implementación. El Transfer Learning basado en instancia, pues es un enfoque horizontal, es un enfoque que verifica las instancias del dominio fuente. Ese dominio fuente se revisa para determinar si se puede transferir el conocimiento aprendido con el dominio objetivo o el dominio destino. Entonces, esos dos dominios tienen que estar relacionados, se verifica la similitud para ver si vale la pena hacer el proceso de transferencia, y por lo tanto las instancias que están aquí en el dominio fuente pueden pasar al nuevo dominio como instancias nuevas, es decir, como un conocimiento aprendido. En el caso del Transfer Learning basado en características, pues es un enfoque vertical donde se miran todas las características, se determina si ese dominio fuente puede ser transferido con sus características al dominio destino. De esta forma se hace un proceso de análisis para determinar si los dos son candidatos a ser dominio fuente y dominio destino. En el proceso de transferencia de aprendizaje basado en parámetros, tenemos varios modelos. Esos modelos se revisan, se mira cuál es el más adecuado. Se hace un proceso de análisis estadístico para determinar si cuál de ellos es el que mejor aplica al dominio, que tenga mejor precisión, mejor comportamiento y además de eso, que tenga la mayor similitud. Luego, el dominio destino, pues ese es donde va a recibir la nueva información de hiperparámetros o parámetros de la configuración que se hizo en modelos fuentes para determinar si se puede ahorrar mucho de ese trabajo que se hizo ya previamente en los modelos anteriores. Así que el basado en instancia nos da pues la ventaja de utilizar modelos de conocimiento que es posible que tengan pocas instancias y reutilizamos conocimiento. El basado en características nos permite a nosotros utilizar lo que tienen pocas características utilizando dominios que se pueda retomar esa información, y el basado en parámetros que nos permite a nosotros ahorrar tiempo, verificar si se puede mejorar la precisión de modelos teniendo en cuenta los que tenemos como fuente. Vamos a hablar de los resultados y cómo hicimos
el proceso de diseño en cada una de esas etapas. Bien, tenemos entonces, por ejemplo, para el basado en instancia, hicimos un proceso de tener unos modelos, que son los que candidato ahora le hablaré en detalle sobre esos modelos, cómo los clasificamos, y teniendo en cuenta que nosotros teníamos tres características, las colocamos como F1, F2 y F3, para nuestro caso de estudio, que son temperatura, humedad y pluviometría. Se hizo un proceso entonces para determinar la similaridad de estas instancias con el dominio destino. De esta forma, estas que están aquí, de los conjuntos analizados, se verifica cuál es el que es mejor en similitud y se pasan como nuevas instancias. Así, en esa forma, nosotros hicimos entonces un algoritmo para representar ese diseño. Todas esas instancias, las mejores instancias similares, se pasan del dominio fuente al dominio destino como nuevas instancias. Hace un proceso luego de entrenamiento y luego de prueba. Para hacer ese proceso de similitud, escogimos unos experimentos donde se evaluaron superior al 75% de similitud hasta un 99.9% de similitud. Los del 100%, ¿por qué no se tomaron? Porque serían 100% indica que son exactamente igual y por lo tanto no le aportarían nada nuevo al destino, que es el que nosotros queremos que reciba el nuevo aprendizaje. Entonces hicimos experimentos con este porcentaje de similitud. En el basado en características, pues entonces tenemos unos conjuntos de datos, unos dominios, verificamos cuál de ellos es el que más se adecua, hicimos combinaciones aquí. Para nuestro caso de estudio tenemos entonces que el dominio destino tenía una sola característica. Esa característica común es la que se analiza, se verifica la similitud. Teniendo en cuenta esa similitud, pues se procede, se decide si se toman las dos características y se trasladan al dominio destino o no. Si se traslada, pues quedan como nuevo conocimiento adquirido para el dominio destino. De esta forma, entonces, planteamos un algoritmo, ¿sí?, que nos representara ese diseño. Entonces, buscamos de que tuvieran una revisión de todos los dominios, verificáramos si eran similares y luego de eso se pasa del dominio fuente al dominio destino, las características que tenemos, o sea, temperatura y pluviometría para nuestro caso. Bien, y por último, tenemos entonces el de parámetros. El de parámetros nos permite a nosotros tener los diferentes modelos, los revisamos, observamos cada uno de ellos cuál es el que mejor se adecua, tanto en mejor desempeño como además de eso, mejor similitud con el destino. Y de esa forma, esa configuración previa se utiliza entonces en el nuevo destino para nuestro trabajo de aprendizaje. Se hizo entonces el algoritmo que nos permite a nosotros revisar paso a paso esa transferencia de esos hiperparámetros del fuente al destino y por último hacer las pruebas y el entrenamiento. Bien, teniendo en cuenta eso, nosotros utilizamos nuestra fuente de datos, cada uno de estos dominios, pues se analizó, se verificó que sí aplicaba. Por ejemplo, los de Lorica tenían en trabajos previos se hizo este modelo y nos dio un 88%, o sea que era candidato para utilizarlo en este proceso de transferencia de aprendizaje. El de CRT tenía más datos y tenía un porcentaje de 66% de precisión. El dominio de Ciénaga de Oro tenía menos datos, en algunos experimentos falló, por lo tanto era candidato para hacer el proceso de transferencia por instancia. El de Montería se hizo solamente con una sola característica, dio unos buenos resultados, pero no se pudo hacer los experimentos con las tres características. Por lo tanto, nos permitía a nosotros tenerlo como un candidato para el transfer learning basado en características. El trabajo previo se hicieron unos experimentos con diferentes algoritmos, como máquinas virtuales de soporte, como redes neuronales, y con el XGBoost. El que mejor se desempeñó fue el XGBoost, por lo tanto, para este trabajo lo utilizamos a él. Teníamos en ese entonces datos tanto de los rojos como los negros. Los que mejor se desempeñaron fueron los rojos. Los negros tenían un porcentaje de precisión inferior al 70%, por lo tanto, en este trabajo solamente utilizamos los rojos y utilizamos las tres variables climáticas de temperatura, humedad y pluviometría.
Para cada uno de estos procesos nosotros utilizamos una fórmula que nos determina qué tan similares son las fuentes y el destino para cada una de las características, y en el caso de la instancia, todas las instancias se evaluaron para determinar si esa instancia era similar a la destino, al dominio destino. Bien, específicamente ya en el de basado en instancias tenemos las dos fuentes, Lorica y CRT. Se hicieron experimentos específicos para Lorica, específicos para CRT, y de igual forma la combinación de los dos, que nos permitió transferir información a Ciénaga de Oro, y ese nuevo aprendizaje se verificó para ver cuáles eran los mejores rendimientos. Ciénaga de Oro tenía esta distribución, o tiene esa distribución, que fue lo que se presentó en este trabajo, donde tenemos una población del picudo baja, media y alta, y en la población alta, pues normalmente eran pocas instancias, y lo que hizo que fallara por oversampling, así que de ese modo lo teníamos como candidato. De características, teníamos entonces, hicimos experimentos con Lorica, con CRT, la combinación de estos, y se envió ese nuevo aprendizaje a Montería, teniendo en cuenta que Montería pues tenía su mayoría de datos significativos solamente en temperatura, y los dos de Lorica y CRT tenían las tres características. En cuanto a la basada en parámetros, pues cogimos el de Lorica, que tenía un buen rendimiento. Esa configuración se analizó y se transfirió como nuevo aprendizaje a CRT. Bien, ¿qué obtuvimos entonces de los experimentos basados en instancias? Pues hicimos con cada uno de ellos. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, el de Lorica. El de Lorica tiene un conjunto bueno de instancias, se transfieren con un 75% de similitud, un 90% de similitud y un 95% de similitud. A medida que aumenta el umbral de exigencia de la similitud, pues el número de instancias disminuye. Pero ahora vamos a observar qué nos dio en esos resultados. Correcto, que era más importante, pasar más instancias o tener una similitud mayor en los conjuntos de datos, tanto del dominio fuente como en el conjunto del dominio destino. Bien, alcanzamos a pasar hasta un 170% de nuevas instancias. Hicimos un experimento de Lorica y CRT, o sea, las dos combinaciones, y eso nos dio más instancias. Con un 75% se pasaron hasta un 691%, y el 90% y el 95%. Aquí estos que están marcados son los que voy a resaltar qué fue lo que pasó en estos experimentos, porque fueron más atractivos para nuestro caso de estudio. Bien, de estos dominios fuentes, pues observamos que Lorica fue el que tenía mayor similitud con el dominio destino de Ciénaga de Oro, y nos dio una precisión del 90%. Con CRT hubo algunas dificultades, por ejemplo, con el 90% falló por sobremuestreo, entonces no se pudo aplicar. Dio un porcentaje inferior de precisión. Los de Lorica más CRT se acercó un poco, pero definitivamente la similitud que se hizo, el proceso de similitud de Lorica con Ciénaga de Oro, pues nos dio un resultado mucho mejor. Entonces pasamos de un modelo previo que habíamos hecho de Lorica del 88%, que en ese momento fue un resultado, el mejor resultado, a un resultado con Ciénaga de Oro del 90.79% de precisión, donde había fallado. O sea, Ciénaga de Oro había fallado, y ahora con esta transferencia de aprendizaje pudimos entonces mejorar esa precisión, y se pudo mostrar entonces resultados con las tres características, y el número de instancias pues fue aumentado teniendo en cuenta el aprendizaje que se dio con el dominio fuente. Básicamente el de Lorica fue el que se tomó como mejor aprendizaje. En cuanto al basado en características, pues hicimos 4 experimentos, ¿sí? En cada uno de ellos se pasaron las dos características basado en la transferencia de características. Se pasaron las dos características, humedad y pluviometría, y posteriormente se hicieron estos experimentos. Con el primer experimento, pues se hizo un balanceo y luego una estandarización. Se hizo el proceso segundo, que fue
un método híbrido donde se agregaron las instancias manualmente de la clase en la cual había fallado, que era la clase alta, ¿sí? Donde había menos picudos. Y luego se hizo un proceso de balanceo y luego un proceso de estandarización. En el proceso del tercer experimento, pues se decidió utilizarlo puro, es decir, que solamente se agregaron las dos características y se dejó ahí. Y un cuarto experimento donde se hizo un sistema híbrido automático. ¿En qué consistió eso? Bueno, primero pasamos las dos características que faltaban en el dominio destino y luego se pasaron nuevas instancias, pues porque normalmente fallaban en las donde había pocas. Así que se hizo ese proceso, se aplicaron dos técnicas de transfer learning y luego se hizo entonces el proceso de balanceo de las clases. ¿Qué observamos aquí? De que el primer experimento, donde se agregaron las dos características, se transfirió ese conocimiento de las dos características y luego se hizo un proceso de balanceo, nos dio una precisión del 96.28%. Fue la mejor precisión debido a la similitud con que se seleccionaron todas esas características entre los dos dominios. El híbrido, pues, dio un porcentaje bastante bueno, 95%, pero inferior al primer experimento. El puro falló, no tuvo suficientes instancias para hacer el sobremuestreo. Y el cuarto también fue bueno, pero no sobrepasó al primero, que fue donde se hizo el proceso automático con las nuevas instancias y luego el balance de las clases. Así que nosotros tenemos entonces como resultado que Lorica, que fue un porcentaje bastante bueno, de 88% en nuestro trabajo anterior, ahora comparado con Montería, que nos da un 96.28%, donde Montería solamente se había podido presentar resultados de temperatura, o sea, una sola característica, las otras dos características no se pudieron analizar en su momento. Ahora nos permite este proceso de transferencia de aprendizaje transferir nuevo conocimiento y tener unos buenos resultados en un nuevo dominio donde no se había podido hacer o tener resultados satisfactorios para todas las características. En la transferencia de parámetros, pues tenemos entonces de Lorica, que fue el que tenía mejor desempeño. Se analizaron todos sus parámetros, como las muestras, los estimadores, la profundidad de los árboles, la tasa de aprendizaje. Toda esta configuración se tomó, pues se hizo el proceso de análisis para determinar la similitud entre los dos, primeramente. Además de eso, se hizo una prueba de test student para determinar si era significativo el aumento de esta precisión. Se hicieron 1000 ejecuciones de todas estas en este modelo para determinar cuál era pues sus valores estadísticos, determinar si el aprendizaje había mejorado. CRT había tenido un 76% anteriormente y pasó a un 79.2%. La prueba de test student nos dicen que es significativo y de que la precisión pues es buena en cuanto a la transferencia de aprendizaje. Entonces tenemos que Lorica tuvo una configuración, se le pudo pasar a un nuevo modelo CRT y esto nos indica de que nos podemos ahorrar tiempo al momento de configurar un nuevo modelo, teniendo en cuenta un análisis estadístico que nos diga si son similares y nos permita a nosotros tener ese nuevo conocimiento y poder ahorrar tiempo. Y además de eso, pues en este caso nos dio unos resultados mucho mejor en cuanto a la precisión. Bien, finalmente entonces quiero decirles que el trabajo que se hizo previamente, donde utilizamos unas variables climáticas, donde se hizo un estudio con diferentes algoritmos y esos algoritmos nos dieron unos buenos resultados para identificar la clasificación de la población del picudo, finalmente fue candidato para usar los procesos de transferencia de aprendizaje. Esos procesos de transferencia de aprendizaje los utilizamos básicamente con el XGBoost y con tres características, tres técnicas que fueran la basada en instancias, basada en características y basada en parámetros. Esto nos dice entonces que el basado en instancia nos permite a nosotros reutilizar nuevo conocimiento y ver dominios donde hay pocas instancias o pocos datos y darnos buenos resultados, teniendo en cuenta los dominios fuentes donde haya mayores instancias para hacer este tipo de pruebas.
y el basado en características donde faltan características. Es decir, Montería para nuestro caso de estudio solamente tenía una sola característica y se le pudo transferir 2 características más y mejorar los resultados previos. Y el basado en parámetros, pues nos permite a nosotros ahorrar tiempo de configuración y verificar de que cuáles de los dominios fuentes son los más candidatos en cuanto a similitud y poder pasar la configuración para ganar tiempo y poder ganar una mayor precisión en ese modelo de destino. Así tenemos que de todos los experimentos, a partir de un 75% de similitud, el que mejor nos dio el desempeño fue el de un 95% de similitud. Teniendo en cuenta que hicimos unos experimentos con un 98%, pero eran más similares, pero fallaron en algunas de las pruebas. Nosotros queremos, además de esto, pues aplicar otras medidas de evaluación. Nosotros utilizamos F1 y Accuracy, pero podemos utilizar otras para futuros trabajos. Queremos implementar más y ampliar pues más áreas donde se cultiva el algodón para poder establecer entonces más variables y además de eso más métricas de evaluación. Por último, entonces, agradecer a la red de PUI por permitirme presentar este trabajo, a Colciencia, al Sistema General de Regalías, a la Universidad de Córdoba y a la Universidad EAFIT por el apoyo de este trabajo. Y muchísimas gracias. Están abiertas las preguntas. Gracias, Raúl. Bueno, como de costumbre, se abre el espacio para preguntas, para comentarios. Adelante. Bueno, yo para tratar de romper con el hielo, la métrica de similitud que se usó es una métrica de similitud que uno podría mejorar. En el caso tuyo, es más que todo una métrica de similitud, yo no sé cómo llamarla, estadística, ¿no? Pero, ¿qué otros aspectos se podrían considerar que podrían ser relevantes para el contexto? Es decir, después de haber hecho el ejercicio bueno, de construir los modelos para transferir, etcétera, en algunos casos uno ve que puede ser sensible, en otros no, en otros prácticamente da resultados muy parecidos. Y la similitud, pues, es relevante porque te ayuda a tomar unas decisiones. Entonces, ¿a qué conclusiones podrías llegar tanto a nivel de la similaridad y cómo manejar ese umbral de similitud en un momento dado? Bien, nosotros utilizamos las fórmulas que describimos previamente para determinar la similitud de tanto de las características individuales como las distancias. Además, hicimos un proceso de evaluación de todo el modelo, que no lo presenté ahí, donde se evaluaron cada uno de los modelos con la métrica, con análisis estadístico para determinar qué tan similares eran cada uno de los modelos que presentamos ahí, para Lorica específicamente, CRT, Siena de Oro, Montería. Se hicieron en su conjunto en general, se determinaron si eran más similares o no, qué tan alejados estaban unos de otros. Y eso lo corroboramos con las fórmulas finales que presentamos en nuestro trabajo final, en el artículo donde lo incluimos, y corroboraron que toda esa coincidencia estadística que hicimos previamente, podía establecerse con las fórmulas que establecimos. Pero no sé, de momento no he analizado otras posibilidades para determinar otro conjunto de métricas que nos permitan llegar a ese punto. Pero, sí, no, lo que quería es ver si habías visto algo que podría ser interesante ahora incorporar en este tipo de proceso, que no lo habías considerado antes, pero que ahora a la luz de lo que aprendiste, etcétera, vale la pena considerarlo de los resultados que se obtuvieron.
Bueno, no de similitud, pero sí en cuanto a las métricas de evaluación. Posteriormente al trabajo que hicimos, me di cuenta de que habían algunos trabajos en otras áreas que habían incorporado otras métricas de evaluación de desempeño de los modelos, que era pues, es bueno tener en cuenta para incluir, y lo cual le daría un mayor nivel de confianza a la presentación de resultados. De momento no tengo los nombres aquí, pero sí ya establecimos que se pueden establecer otras métricas de evaluación, o sea, de evaluación en general del modelo, del desempeño. Ok. Eh, lo otro es el ejercicio que se hizo. eh, pues mejoraron bastante los valores de los sitios que no, que para lo que no se tenía conocimiento, o se tenían modelos muy malos o no se habían construido modelos. Ujú, sí, señor. Eh, la, no, la duda que se me plantea ahorita al escucharte es cierto que usamos a la hora de evaluar los datos originales que teníamos. Y esas métricas salen de los datos originales que teníamos, ¿no? Sí, correcto. Eh, y cuando, es decir, que yo a nivel de instancias podía guardar algunas instancias del sitio que tenemos como target, a ver si él logra seguir bien esa instancia. Pero en el caso de características, no tendría, por ejemplo, las variables de características, tendría solo unas pocas, en este caso era una sola variable, así que mi Sí, modelo dependía de una variable. Entonces, al hacer ese análisis de verificación, eh, era un análisis de verificación que en principio está, para ese caso estoy hablando, ¿no? sí, Eh, en el que cuando hacías la comparación, era una comparación que tenía una sola característica. sí, correcto. Eh, es decir, que esa métrica que está calculada ahí es para ese target, en este caso, de la ubicación que tenía solo una característica, viendo la métrica, perdón, viendo el valor real que teníamos de esa variable target, ¿no? Sí, correcto. Entonces, las otras dos variables lo que ayudaron fue a mejorar la explicación si lo podemos ver así. Eh, sí, estoy pensando en voz alta. Sí, 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 en principio como esa es la variable target, pues sencillamente si la logro seguir a la hora estaría bien, a la hora de, de- de, a la hora de hacer el análisis, con eso sería suficiente. sí, correcto, sí, señor. Así que no debería haber ningún... Bueno, fue un poco lo que conseguiste. Eh, no, en ese sentido, pues no debería ningún tipo de... el último comentario, hay cuatro tipos de transfer learning. Hay uno que descartaste, Sí, pero de los otros tres que implementaste, claro, hiciste una implementación que se adecuaba bien para lo que estabas haciendo. sí, Eh, Eventualmente yo podría eh, hacer instancias, incluso explicaste cómo instanciaste las tres que usaste. sí, señor. En el caso sobre todo de las basadas en instancias y basadas en características, habrían otras maneras de implementarse en tu caso de estudio. Porque nosotros hicimos bueno, fíjate que incluso en el de características, a la hora de implementar hasta hiciste un híbrido, porque combinaste realmente dos tipos de Sí, transfer learning. Es sí, decir, correcto. ese ni siquiera fue de características, ese es realmente un híbrido. Es un híbrido, Eh, sí. sí, es un híbrido.
Entonces, a la luz de eso, por ejemplo, en el caso de ese ejercicio que hiciste de implementación para el de características, en el distancia no habrían otras maneras de implementarse. Otro tipo de experimentos. No sé. No me, No sé. no me refiero a experimentos, no me refiero a experimentos, me refiero, fíjate que en el otro de características, a la final hiciste varias implementaciones, incluyendo una que es híbrida. Sí, correcto. Y las otras son versiones distintas de, de la instanciación basada en características. Mi pregunta es, para la primera, si uno podría pensar en algo parecido. Es No decir, sé. si uno podría pensar en que la manera como se implementó no es única y que eventualmente habrían otras maneras de implementarse que darlo a eso incluso, porque todo, cuando uno llega normalmente a conclusiones, uno dice, ah, mira, pero si lo hubiera hecho de esta manera o de esta otra. Eso es un poco a lo que me refiero. Si después viste otras alternativas a lo que finalmente se implementó, ya con la experiencia y demás. No, no. No, en instancia no. Aquí en el experimento, sí, en la combinación que nosotros hicimos aquí, pues yo esperaba un poco más de este, por ejemplo, que era el que más le apostaba porque teníamos un método donde se agregaban pues un nuevo aprendizaje con dos características y luego le aplicamos el método utilizando pues basado en instancias. Yo le apostaba mucho más a este, dio buenos resultados de un 88%, pero el primero dio mejores resultados. Entonces así esperaba también como el distancia, pero no he establecido si se puede mejorar de otra forma. Correcto. Sí, en el de características sí, yo le apostaba un poco más a este, pero bueno, no, los resultados no demostraron de que ¿Y sería por qué mejor. le apostabas más a ese? Porque si se hubiera dado ese, nos hubiera dado pues unas luces indicando, mira, se puede hacer en un dominio fuente utilizar características nuevas transferidas y además de eso se analiza ese dominio fuente para ver si se pueden agregar más características, más instancias utilizando el algoritmo previo. Pero, pero no fue así, ¿sí? No encontró una buena similitud al agregar nuevas instancias específicamente de ese dominio, ¿sí? Lo cual, pues, este limpiecito sí lo hizo, o sea, simplemente le agregó la mayor similitud que fue con el 95% de ese dominio y no le agregó más nada. Y con eso fue suficiente. Pues bueno, esos fueron los resultados, pero a mí me hubiera gustado que se combinaran las dos, diera mejor resultado. Pues era Bueno, como yo una no te... validación. Sí, dale, seguí. Sí, hubiera sido como una forma de validación. Mira, puede aplicar de características y de distancia, es decir, lo estaríamos validando ahí mismo con ese mismo modelo. Bueno, yo no tengo mucho más comentarios. Ok, profe, muchas gracias por sus comentarios. No sé si hay comentarios de los compañeros. Bienvenidos serían. Pues en principio no hay más comentarios. Eso implicaría que pues daríamos por terminado la reunión de hoy. Ok. Bueno, profe, muchísimas gracias por la oportunidad. Y no, a ti por el seminario. Ok.
Bueno, listo. Con esto damos por cerrado el seminario de hoy. Agradecerles a todos.